¿Qué tal amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo. En esta oportunidad traigo una nueva sección para el canal denominada Revisiones Bibliográficas, donde básicamente tomaré algunos conceptos o algunas teorías o algunos planteamientos de diferentes libros y autores relacionados con el Sendero de la Mano Izquierda, por supuesto también con la magia y el ocultismo en general, pero como es bien conocido, este canal hace énfasis en el Sendero Siniestro, por lo cual será más orientado hacia esta parte. Dado que existen ciertas teorías y planteamientos que más que una crítica merecen una especie de análisis que se haga a la luz de varios elementos, tanto teóricos como prácticos, que nos permitan desglosar o descomponer precisamente dichos planteamientos para entender un poco más allá qué es lo que hay y cómo lo contrastamos con otros planteamientos, en este caso por supuesto el de Ecos del Abismo. Dado que este video es bastante largo y extenso y creo que merece la pena tratarlo sin afanes y sin correr, como saben, este es un canal académico con miras hacia un estudio de la práctica y la teoría mágica. Por lo tanto, aquí no pueden esperar el típico discurso de un youtuber o de un influencer, sino un proyecto casi como si se tratara de una clase magistral de magia. Por lo tanto, me he visto en la necesidad de partir este video en dos partes que, por supuesto, cuando terminen esta, pues ya tendrán disponible la siguiente. Hace pocos días hice una de mis tantas publicaciones a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram sobre un libro que llamó mucho la atención, que se llama Magia Ceremonial y el Poder de la Evocación de Joseph Lissitsky, el cual es un tratado que habla sobre la práctica de la evocación mágica, pero también tiene en cuenta y en consideración muchos elementos a nivel general del ocultismo y por supuesto allí se plantean una serie de lo que el autor denomina axiomas de la magia, en este caso para obtener una evocación mágica satisfactoria. Antes de comenzar tendría que decir que si están interesados en conocer de manera más profunda el libro lo pueden encontrar muy fácilmente en internet. Rápidamente podemos decir de este autor, Joseph Lissitsky, que fue un físico y cabalista, aparte de eso fue amigo y estudiante de Israel Regardie. Para las personas que están familiarizados con el tema, sabrán que Israel Regardie fue discípulo y secretario de Crowley y que fue de hecho considerado o es considerado uno de los últimos adeptos de la Golden Dawn, cuando menos del esquema que existía hace muchos años atrás. Por lo tanto, uno podría irse haciendo una idea de hacia dónde apunta este autor. Y es que no es necesariamente un autor de mano izquierda, pero lo traje a consideración no solamente porque estos planteamientos de estos axiomas llamaron bastante la atención a través de redes sociales, sino porque me parece, a título personal, que tiene unos elementos que vale la pena revisar. Creo que haciendo un paréntesis no nos podemos sesgar únicamente a tomar ciertas lecturas o ciertos recursos solamente de personas del Sendero Siniestro, sobre todo porque pues nuestra tradición es relativamente nueva en comparación con otras, de las cuales por supuesto se ha nutrido el sendero. Entonces, como siempre digo, uno debe de tomar lo que le sirve y desechar lo que no. Voy a hablar entonces, a grosso modo, de los elementos que a mí me llaman la atención dentro de este libro, como para hacer un resumen y llegar hasta el punto de los axiomas. En primera medida es un libro de magia ceremonial, es decir, de alta magia, por lo cual encontraremos una estructura minuciosa, ortodoxa, sobre los elementos de la alta magia, que básicamente se nutren de grimorios medievales, de seguir instrucciones muy detalladas que van desde las horas, las correspondencias astrológicas, hasta los símbolos de poder que deben ser utilizados, las herramientas mágicas, entre otros aspectos. En especial o en particular, este libro se basa en la práctica de la evocación mágica, que básicamente es conseguir la manifestación, en este caso, de acuerdo al autor, total de una entidad que nosotros queramos llamar o espíritu a través de este sistema que él plantea para, entre otras cosas, conseguir que cumpla con lo que le comandamos o con lo que le solicitamos a este espíritu. Creo que hay algo interesante dentro del libro y es que además de centrarse en el aspecto de la educación, hace una especie de revisionismo histórico de la magia, ya que plantea una especie de línea del tiempo que va desde el hermetismo hasta la nueva era o hasta nuestros tiempos modernos y va tocando cada uno de los elementos o aristas correspondientes a ciertas escuelas mágicas que me parece interesante revisar, dado que en los tiempos en los que vivimos nosotros muchas veces pensamos que la historia realmente no nos afecta y no deberíamos llegar hasta ella, y en realidad
lo que estamos viviendo hoy en día es producto de un proceso histórico y eso no es ajeno ni siquiera a la magia. Entonces creo que ese punto es bien interesante para las personas que estén interesadas en ahondar todavía mucho más en el libro. Además de que eso permite ver de que existe una seriedad, una actitud academicista dentro del autor. Por lo tanto, no estamos hablando necesariamente de los libros como se escriben hoy en día, que son sobre todo desde el UPG o desde la gnosis personal no verificada, sino que hay un estudio detrás y me parece que esos elementos hay que rescatarlos hoy por hoy. Un punto que se toca alrededor de todo el libro, en todos los discursos y en todos los planteamientos que tiene el autor, es que hay una crítica muy fuerte a la nueva era y hay una necesidad de rescatar las viejas costumbres. Por esa razón decía yo que el autor era de cierto modo, o inclusive podemos decir que totalmente ortodoxo, ya que apela demasiado a no salirse de esos esquemas, precisamente como lo decía, es algo muy común dentro de la magia ceremonial, dentro de la alta magia, que como existe toda una estructuración de cómo se supone que deben ir las cosas, pues ellos no coinciden, los autores, los practicantes de magia ceremonial, al menos de la vieja usanza, que uno se salga de esos esquemas. Y por supuesto, eso va a ser disruptivo, no solamente con los discursos de la nueva era o el New Age, sino también con todos los planteamientos modernos y más adelante veremos por qué. Eso que él planteó en cierto momento se contrapone con los libros, con los autores que hay dentro del Sendero Siniestro y que de hecho han sido citados aquí dentro de Ecos del Abismo. Para finalizar esta parte, por supuesto habría que decir que este autor tiene un tinte o tiene una afiliación, si se quiere, dentro de su discurso al Sendero de la Mano Derecha. Pero como dije en un principio, nos puede servir bastante para analizar y asimilar, si se quiere, ciertos conceptos, ciertas ideas que él trae para nosotros. Pues hay algo que a título personal tendría que decir que a mí me parece que es muy cierto, y es que quizás sí los discursos de la nueva era, sí los discursos de la praxis y de la teoría moderna, muchas veces han generado que haya cierta pereza y se haya perdido como esa pericia, como esa vocación hacia el quehacer mágico, hacia el estudio de los libros, hacia hacerlo un asunto mucho más serio, que por supuesto hoy cada vez está siendo transformado de otras maneras. Entonces me parece que a pesar de ser un libro de mano derecha, pues vale la pena revisarlo. Además de eso, tendríamos que decir que a pesar de que somos del Sendero Siniestro, nos sentimos por supuesto dentro de esta filosofía, tenemos que comprender que en muchas ocasiones lo que se ha hecho precisamente para llegar hasta los esquemas que tenemos hoy en día es tomar todo el asunto de las escuelas de magia blanca o de alta magia o de la magia de la mano derecha para utilizar sus esquemas y métodos y transformarlos a través, por supuesto, de la filosofía, de la cosmovisión y el propósito que se les da a una parte mucho más siniestra. Antes de ahondar el tema de los axiomas, me parece que es importante definir qué es un axioma. Y es que básicamente, si nos vamos a su definición, se dice que un axioma es una regla general, una proposición evidente que no requiere demostración, básicamente una regla. Y ahí creo que empieza el primer problema. Decir que existen axiomas dentro de la magia es volverla muy cuadriculada y decir, si esto no se cumple, entonces no vamos a llegar a esto. O si de hecho nos queremos salir de ese margen, entonces ya definitivamente vamos por un camino equivocado. Y creo que ese es el problema cuando se tiene un punto de vista tan ortodoxo, que se cierran las posibilidades, se cierra la banda a los discursos y creo que eso por supuesto no es para nada productivo. Sin embargo, dentro de los axiomas que este autor, Joseph Lizipski, planteó, creo que existen varios elementos que vale la pena revisar. Y ahora sí, vamos con ellos. El primer axioma nos dice entonces lo siguiente. Los diferentes sistemas de magia como han sido previamente definidos, o los componentes y requisitos de los diferentes sistemas de magia, nunca deben ser mezclados. Asimismo, ninguno de los grimorios u otros textos mágicos dentro de un sistema dado deben ser mezclados. Básicamente, el autor nos insta a que no debemos de mezclar bajo ninguna razón un sistema mágico con otro. Y creo que hasta cierto punto eso puede llegar a ser saludable. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, en la mano izquierda es muy común que se quieran hacer sincretismos entre figuras que aparentemente están relacionadas, pero puede que históricamente no. Sin embargo, decir que no se deben de cambiar o no se deben de mezclar palabras de poder, creo que eso es algo que podemos revisar. Y si nos vamos a un ejemplo concreto, encontramos, por ejemplo, el sendero draconiano. El sendero draconiano no es únicamente afín
a los mitos pertenecientes, por ejemplo, al tema judeocristiano, con todo el tema de Lilith, de Lucifer, el tema de la caída de los ángeles, sino que también se nutre de otras figuras, como Tiamat, como Tifón, como Apep, y como otras representaciones que han existido del dragón. Por lo tanto, lo que se hace es tomar todos esos elementos que son coherentes dentro de sí y, por ejemplo, en esquemas como los de Asenath Mason, utilizar distintas palabras de poder para llamar esa fuerza del dragón. Y más allá de decir si está bien o si está mal, pues tendríamos que irnos a la parte práctica. Hay mucha gente que ha trabajado con estos esquemas y ha obtenido resultados. Por lo tanto, pues llegar hasta ese punto, como lo decía en un principio, de ortodoxia, de decir es que no se puede, creo que es sesgar bastante el tema. Además de esto, otro de los elementos que se mencionan dentro de este axioma es que no podemos cambiar bajo ninguna razón, motivo o circunstancia los requisitos dados dentro del grimorio. Eso, por supuesto, no funciona para las personas del sendero siniestro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos al tema de los grimorios medievales o alguien quiere operar con el tema de los grimorios medievales, se va a ver en la necesidad de utilizar círculos de protección, de llamar a arcángeles, de utilizar nombres divinos o demiúrgicos para realizar su operación y aparte de eso tener un enfoque donde yo soy el que comanda y el espíritu es el que me obedece y si no me obedece yo lo castigo. Creo que decir que no se pueden cambiar ese tipo de cosas cierra las posibilidades a senderos como el nuestro, que por supuesto ya se ha hecho. Ford, Connolly y Asenath, por decir algunos autores, han tomado esos esquemas de mano derecha y los han reconceptualizado hacia el asunto de la mano izquierda. Por ejemplo, Michael Ford dice, no hay necesidad de ningún círculo de protección porque usted no le puede temer a las entidades, a los espíritus con los que está buscando trabajar. En la mano izquierda se busca más, es un trabajo de comunión y de contacto con el espíritu, de tal manera de que haya una armonía entre los dos y no una posición de poder de un esclavo y un esclavizador. Desde ahí para mí ya se cae ese planteamiento, es decir, si tuviéramos que hacer a rajatabla las cosas como las dicen los grimorios, pues sencillamente pues no existiría la mano izquierda. Y creo que dentro de nuestra tradición tampoco cabe el tema de decir que no se pueden cambiar ciertos elementos. Voy a explicar por qué. Pudiera ser que en alguno de los requisitos de estos grimorios antiguos o de algún libro con el que se trabaje haya algo con lo que la persona no se sienta cómoda. Más allá de que si es un requisito o no, y la persona puede de hecho cambiarlo por algo igualmente de potente o de poderoso o por algo que cumpla con su propósito, pues debería poder hacerlo, porque finalmente este sendero habla de eso, de yo hago mi voluntad, yo hago mi deseo conforme yo me siento bien con esto. Por lo tanto, decir que es que si no lo hago de esta manera, entonces no va a funcionar o entonces no soy apto, creo que es sesgar, nuevamente repito, el asunto. Finalizando con este axioma, voy a dar un último ejemplo. Es muy común que en ciertos libros antiguos exista como requisito para ciertos rituales el utilizar el líquido vital de otra fuente que no sea la del mago. Y eso hoy en día choca bastante a los practicantes y mucha gente no está de acuerdo con eso. Eso se ha resuelto a lo largo de la historia diciendo que uno, el que puede utilizar su propio líquido vital, que es bastante poderoso, que es bastante potente, sobre todo si viene de un practicante que ha trabajado sus chakras, que trabaja todo el tema de bioenergía, que es igual o más potente al líquido vital de otros seres. Y volviendo al tema, pues Asenath, Ford, muchísimos autores han dicho pues utilice su propia sangre y ya está. Y eso da igual de resultado hoy en día que utilizar una fuente externa. Por supuesto, si uno no se siente bien con ese tema, pues no debe de hacerlo. Eso no es un impedimento. Creo que hay cosas que sí se pueden cambiar. Y coincido con el autor, repito, en que sí, la nueva era ha generado mucha pereza, los tiempos modernos en los que vivimos hace que las cosas también quieran ser muy fáciles y que la gente quiera obtener mucho a cambio de muy poco o de nada, pero pues tampoco hay que llegar a un punto de sesgarse de esa manera. El axioma 2 nos dice, todo aspecto de cualquier ritual mágico, ceremonia o rito, incluyendo la evocación, debe ser consciente y totalmente entendido. Creo que este punto es supremamente importante. En ciertas ocasiones hay personas que me han escrito y me han dicho, ven, es que a mí me llama mucho la atención este tema. Hace mucho tiempo atrás yo intenté hacer algunas cosas, me contacté con X o Y grupo o personas, pero la verdad es que las cosas no salieron bien. Después de eso me fue muy mal en la vida o después de eso empecé a tener ciertos problemas y situaciones y pues ahorita como que estoy interesado en aprender, pero es que, bueno, me da miedo por lo que pasó antes. ¿Y para qué traigo este ejemplo? Porque como lo dice este axioma o este planteamiento es de vital importancia saber y conocer
qué es lo que vamos a operar, con qué es lo que vamos a trabajar, si nos sentimos bien haciendo esto y sobre todo pues que nuestra mente sea totalmente clara en ese punto y en ese aspecto y no sencillamente ir a repetir cosas por repetirlas o tomar este libro porque es que me dijeron que da resultados, sino asimilar todos esos elementos de manera que se genere lo que el autor denomina síntesis subjetiva, que es básicamente el comprender todos los elementos de un ritual o de una operación mágica, que van desde las palabras de poder que utilizo, las herramientas mágicas que utilizo, los símbolos, los trazados que hago, el por qué la utilización de ciertos elementos. Eso, como veremos más adelante, será fundamental e importante dentro de la práctica mágica. El axioma número 3 nos dice: el estado de síntesis subjetiva se produce a través del estudio consciente, entendimiento, comprensión y aceptación de la teoría de todos los elementos que comprenden un acto mágico dado. Como resultado de esta síntesis, surge un sistema de creencias integrada en la mente subconsciente del practicante. Esto le permitirá al individuo realizar la magia y obtener los resultados deseados del acto mágico. Dentro de este planteamiento encontramos lo que venía finalizando y diciendo, que para el autor es denominado como síntesis subjetiva, que es básicamente el resultado de haber estudiado y haber comprendido todos esos elementos que hacen parte de la magia. Es decir, por ejemplo, ¿por qué se utilizan todos estos símbolos? ¿Por qué hay este altar y qué representan cada uno de esos signos? ¿Y qué representan los sigilos? ¿Y qué representan los conjuros y los llamados? Eso va a ser importante de acuerdo al autor porque luego va a ser una especie de mezcla con lo que existe dentro del subconsciente del practicante. Aquí me voy a detener porque me parece un punto supremamente importante de tocar. Para el autor, el resultado de la magia, y me parece a mí también que es bastante correcto decirlo, o me parece que es una excelente forma de definirlo, la magia es la combinación de esos esquemas conscientes, es decir, de esa síntesis subjetiva de haber comprendido, estudiado la magia, y el poder del inconsciente o del subconsciente, es decir, de las creencias y las ideas que hay dentro de nosotros. En muchas ocasiones las personas dicen: es que yo hice todo como lo decía el ritual. Yo hice los llamados, utilicé las velas, utilicé los colores, las correspondencias, hice absolutamente todo, pero no me funcionó, no vi ningún resultado. Y es porque quizás desde esa parte teórica, desde esa parte consciente, todo está muy claro, pero desde la parte inconsciente hay duda, hay desconfianza, hay escepticismo, y como se sabe, uno de los elementos importantes de la magia es el creer. La creencia no se traduce en una fe ciega, sino en la voluntad, en cómo yo estoy totalmente seguro y convencido de que voy a obtener lo que quiero, porque finalmente eso es la magia, reordenar el universo personal de acuerdo a mi propia voluntad. Pero si yo pienso internamente que lo que estoy haciendo no sirve, de que en realidad no voy a conseguir nada, de que vamos a ver qué pasa, voy a hacerlo porque pues de pronto si funciona, no funciona, es muy probable que el ritual falle. Debe de haber una conexión y una armonía entre esas dos partes, dentro del inconsciente y dentro del consciente. Por esa razón, para poder estimular mucho más ese inconsciente y que no nos vaya a traicionar, hacemos cosas como destierros, hacemos cosas como tener cierta indumentaria, utilizar cierta música, tener diferentes vibraciones, es decir, entrar en sintonía con el ritual y no entrar como a tientas o a ciegas. Otro elemento que es importante tocar dentro de esta parte subconsciente o inconsciente es que si nosotros, por ejemplo, pensamos todavía que estamos haciendo algo malo, o como lo dice Stephanie Connolly, si usted se acerca a la parte de la demonolatría, por ejemplo, con esa idea cristiana de que esto está mal y que esto es el diablo y que me voy a ir para el infierno y demás, seguramente eso en algún momento de su ritual se verá reflejado de tal manera que le va a jugar una mala pasada, porque si estamos sintiendo esa culpa, ese miedo, como ese terror y ese temor, frente a la operación, eso se va a ver magnificado dentro de lo que nosotros hagamos. Pero si por el contrario pensamos y sabemos de que nos estamos acercando a la oscuridad primaria y tenemos asimilado pues como todos estos elementos que ofrece la filosofía y los puntos de vista del sendero siniestro, seguramente conseguiremos una operación mágica más exitosa o exitosa. Por esa razón, para cerrar esa parte, uno de los puntos más importantes dentro del sendero siniestro es, como lo he dicho yo en algunos videos,
el desacondicionamiento religioso, social y cultural, que como me lo decía alguien en estos días, lleva toda la vida. Y es cierto, pero hay que comenzar a deconstruir estos conceptos de tal manera que nos podamos acercar a esto. Porque es que hay mucha gente que dice, es que a mí me gusta todo eso, ay, pero es que yo fui tan católico, es que no sé, es que igual me da miedo, igual yo sigo pensando que es que Dios, que es que el diablo, que es que el infierno, que es que el cielo. Y la verdad, eso no nos va a servir a la hora de hacer ejercicios de invocación, de conjuraciones, de vocaciones, de llamados. Tiene que haber una sincronía, vuelvo y repito, entre esa parte consciente de todo el estudio que se hace y el inconsciente, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestros miedos, que todo eso vaya en coherencia y en concordancia con lo que se supone que vamos a hacer. Lo que se plantea en el axioma 4 es: la naturaleza de la entidad espiritual convocada durante la evocación a manifestación física es objetiva o subjetiva según el sistema de creencias subconscientes, el cual es el resultado del proceso de síntesis subjetiva. Para mí, aquí se toca un tema que es clave y ha sido muy importante a lo largo y ancho de la parte mágica, y es: ¿las entidades existen o no existen? ¿Son producto de mi imaginación y de toda la estimulación que hay a través de los rituales y de los llamados que se manifiesta esta fuerza egregórica que hace parte del inconsciente colectivo? ¿O realmente estos seres tienen una conciencia individual y existen en alguna parte del universo? Eso es algo que cada quien se responde. La idea aquí, obviamente, no es dar una respuesta o definición a eso. Lo que sí es importante es, como lo dice este axioma, esta idea planteada por el autor dentro del libro, es que si nosotros vemos a la entidad como una parte psicológica de nosotros, como muchas veces se ha alegado, por ejemplo, con los 72 demonios de la Goetia, no, es que los demonios en realidad son representaciones del inconsciente porque muestran toda esa conexión con el cerebro reptil y con esa parte animalesca que yace dentro del hombre y sus deseos y sus instintos y no sé qué. Eso es lo que vamos a ver reflejado dentro de nuestras operaciones. Si por el contrario, como lo dice el autor y como lo han podido experimentar las personas que tienen una aproximación teísta a estos seres, y existe dentro de nuestro inconsciente la idea de que estos seres se van a manifestar como una parte externa de nosotros, como algo ajeno a nosotros, pues van a ser otros los resultados que se vean dentro de la práctica mágica y dentro del sendero de uno mismo. Si ustedes recuerdan, hace poco saqué un video sobre los síntomas que se experimentan a la hora de trabajar con estas entidades y seres. Y muchas de las apreciaciones que hacía allí tenían que ver no solamente con la parte interna, sino también con la parte externa. Y para mí, desde allí, es posible o es plausible pensarse en que estos seres, estas entidades, las hayamos creado nosotros a partir de nuestra parte psicológica, a partir del inconsciente colectivo, a partir de que sea una entidad egregórica alimentada por cada uno de nosotros, ¿o no? Pueden, y de hecho lo hacen, el interactuar con nosotros de manera externa. O sea que no se queda solo en un tema de visualización y es que yo me imaginé, sino que se pueden experimentar ciertos fenómenos. Para mí, cuando esa idea yace en el inconsciente, es que se pueden manifestar ciertas cosas. Pero como lo dije, mientras uno siga como ahí, como con una mirada escéptica, como que sí, pero no, como que estos son símbolos de poder, pues hasta ahí llegará su desarrollo mágico. Por eso, mucha gente me dice, ay, ¿tú qué opinas de la magia del caos? Yo digo, me parece excelente, creo que es una tecnología mágica que creo que sirve bastante, plantean bastantes cosas que hacen que uno se centre en el poder de uno mismo para poder desarrollarlas, pero llega un momento donde se va a quedar corta porque no existe un desarrollo teúrgico o un desarrollo de conexión con ciertas divinidades, con ciertas entidades, por ejemplo, como en el árbol del Clifford se plantea en algunos casos, ¿no? No todos los autores dicen lo mismo, para precisamente conseguir esos estados alterados de conciencia, esas conexiones con lo divino y ese despertar y todas esas enseñanzas y todo ese poder que viene y se emana desde allí. Para mí, por esa razón, creo que cuando tenemos una aproximación distinta a esta, pues como que nos limitamos, pero como siempre lo digo, ese es el planteamiento de Ecos del Abismo. Cada uno de nosotros, por supuesto, es libre de pensar y de operar de acuerdo a su propia voluntad. El axioma número 5 dice así: toda acción mágica, toda evocación a manifestación física produce un complejo campo de energía. Este campo está compuesto de diferentes frecuencias, cada una de las cuales tiene su propio nivel de energía. Estos complejos campos resultan de una combinación de la síntesis subjetiva, es decir, del sistema integrado subconsciente de creencias, de los movimientos físicos y de las imágenes internas del rito, así como de los pensamientos, sonidos, expectación emocional, consagraciones y la naturaleza de los instrumentos mágicos.
Creo que este punto es importante tenerlo en consideración porque nos da ciertos elementos o ideas de cómo realizar exitosamente un rito o una ceremonia para el propósito que lo vayamos a hacer. Hace unos instantes lo dije, utilizamos dentro de la magia cierta imaginería, indumentaria, herramientas mágicas. Ya llegamos al punto de utilizar música, utilizar cuencos tibetanos, utilizar tambores, utilizar otros elementos que, como lo dice este planteamiento, generan una atmósfera, un campo energético que permite que el acto mágico suceda. No es lo mismo simplemente coger, como muchas veces la gente lo hace, un sigilo y pintarlo de acuerdo a mis habilidades artísticas me lo permiten, poner un incienso, una vela y ya está. Eso no va a generar la suficiente cantidad de energía para que haya una manifestación de lo que sea que uno esté trabajando. Por supuesto, en esta parte, pues el libro se centra en la evocación mágica, pero creo que eso aplica para todo. Entonces es muy importante tener en cuenta el crear esa atmósfera a través de sonidos, de incienso, de asperjar el sitio, de colocar velas, de hacer todo lo necesario para que la energía se eleve hacia el punto que lo requerimos o lo necesitamos, dependiendo del rito o la ceremonia, por supuesto, que estemos trabajando. Y hay algo también con lo que yo choco dentro de este planteamiento y es que el autor arremete mucho contra el tema de la visualización. Él dice que todo el asunto de la visualización, de como de imaginarse cosas, no cabe dentro de las ceremonias, en este caso de evocación mágica, dado que es suficiente con tener todas las correspondencias, es suficiente con haber cumplido con, por ejemplo, las horas de la práctica, la indumentaria, los círculos mágicos que se van a utilizar, pues, de acuerdo al esquema de mano derecha que se utiliza dentro del libro, las herramientas mágicas, los movimientos que se hacen y ya. Y obviamente tener la parte consciente e inconsciente, es decir, la síntesis subjetiva y las emociones y las creencias internas, pues alineadas, de manera tal de que todo salga supuestamente de forma exitosa. Todos los que hemos leído un libro de magia moderna sabemos que la visualización es una parte clave. No es lo único. No podemos relegarle todo a la visualización como si ya llegan a serlo ciertos autores. No, pues siéntese, coja el sigilo, mírelo, únjalo con sangre y ahorita sí empieza a imaginar una cantidad de cosas. No, creo que tampoco va hacia allá. Pero la visualización sí es una de las herramientas que nos permiten enfocar nuestra mente en lo que deseamos, en cómo queremos que acontezcan las cosas. Y eso permea a todas las escuelas. Por ejemplo, en la tradición del Liber Falcifer o en la tradición callinítica vemos que existen muchos elementos de la brujería tradicional o popular, es decir, coger velas, aceites, hierbas, no sé qué, pero también se dice, bueno, cuando coja esta hierba o cuando coja esta vela, ahora con su ojo interno visualice que está sucediendo esto y esto y esto y esto. En otros casos se dice, cuando se esté ante la presencia de cierto espíritu, sienta cómo lo rodea esa energía, cómo se va enfocando, cómo entra allí, por ejemplo, como lo dice Asenath, mire el sigilo, vaya viendo cómo va cambiando de forma y bueno, digamos que la visualización es clave o es necesaria en aras de conseguir meter a la mente en el estado necesario para poder obtener esas imágenes a nivel mental y que además van a desembocar, por ejemplo, en mensajes, en información que vamos a poder recibir de esa entidad. Puede que no estemos preparados o que el ambiente no esté listo, como lo he dicho en varios videos, para poder sentir una evocación o para que la entidad se manifieste de una forma plausible y es a través de nuestra mente que llega toda esa información. Entonces creo que atacar de esa forma la parte de la visualización y decir, no, es que eso simplemente es seguir un paso a paso y si se siguen todos estos pasos de manera minuciosa, eso garantizará que la operación sea exitosa, creo que es bastante pretencioso. ¿Por qué? Porque eso es como decir que alguien simplemente porque se sabe de memoria una receta, por ejemplo, de cocina, entonces cuando vaya a cocinar, así haya seguido todos los pasos, igual el plato le va a quedar con un buen sabor. Y todos sabemos que eso no es así. O sea, que tienen que haber ciertos elementos de más, que tienen que haber estas herramientas que, aunque el autor ataca y le parece que no son necesarias y que son hasta cierto punto ridículas o innecesarias, realmente pueden sernos de gran utilidad y de gran ayuda. En el axioma 6 encontramos, en toda evocación a manifestación física, debe haber una completa manifestación antes de poder ser controlada, y debe tener el control antes de poder ordenar. A menos que estas tres condiciones críticas se establezcan claramente, la operación acabará en un resultado parcial o con un serio efecto rebote, o no producirá resultado alguno. Según creo estas condiciones nunca han sido puestas por escrito, es completamente imperativo que éstas se cumplan al pie de la letra. Este axioma nos comienza a hablar sobre todo de la parte de la evocación mágica.
Para el autor es supremamente importante, antes de conseguir comandar al espíritu con el que uno esté trabajando, llegar al clímax del ritual. Esto es lo que él denomina como una especie de amor divino, que es una sensación inexplicable que surge a través de ese proceso de haber hecho las conjuraciones, los llamados, de tener esa parte inconsciente en armonía con la parte consciente, es decir, con la síntesis subjetiva, y llegar a un estado muy elevado donde se supone se va a manifestar la entidad a través del incienso y ahí uno va a poder comandar. Pero además de eso, el autor nos dice como que, ojo, si las cosas no salen como es planeado, si no se consigue una manifestación total de la entidad en el humo, entonces, o de una manifestación física real, palpable, entonces se debe abandonar la operación o se debe utilizar un hechizo para despedir al espíritu y sacarlo, y utilizar un conjuro denominado como la maldición de las cadenas, pues porque se supone que el ritual salió mal y bueno, hay que evitar el efecto rebote, del cual ya hablaré en el siguiente punto. Creo que más allá de decir que si esto es así o no, para mí es importante irme a otros análisis o otros criterios que yo tengo al respecto. Y es que aquí se sigue aplicando, por supuesto, es un libro de mano derecha, la idea de que la evocación mágica es el evocador desde su punto de poder, desde sus círculos de protección, con sus conjuros, con sus letras en el piso, con sus círculos y demás, y el espíritu que se supone debe ser comandado para lograr algo a cambio. Y aunque ya lo he dicho en otros videos, pues lo voy a recalcar aquí, porque no podemos negar que la práctica, en este caso de la evocación mágica, ha estado centrado sobre todo en este esquema. Dentro de la mano izquierda, se sabe que existen otros métodos, no se utilizan estos círculos de protección, se hace un acercamiento mucho más de comunión y se plantea un asunto de intercambio, es decir, de un pago a esa entidad, a ese espíritu, por lo que nosotros conseguimos o obtuvimos. De esa manera, a mí me parece que se evita mucho ese efecto rebote. Por ejemplo, el autor allí da como ciertas descripciones, para las personas que quieran leer el libro, pues se van a poder dar cuenta en detalle de esto, de cómo hay operaciones que han salido mal para él o para cercanos suyos. Y es que a mí me parece que es hasta cierto punto ridículo pensar que, bueno, yo elevo todo mi poder, toda mi energía y demás, y soy un ser capaz de comandar un espíritu de estos, pero este espíritu me tiene que hacer caso porque sencillamente yo tengo el poder y ya. Entonces él dice, no, es que en ciertos momentos estas entidades me jugaron como malas pasadas, me fue mal o las cosas no se dieron como yo quería o como esta persona lo quería, y me parece que es lo más lógico. No todas las personas van a tener esa capacidad de conseguir todo ese empoderamiento como para que háganme caso porque yo soy el más fuerte y el más poderoso. Entonces, pues claro, el espíritu en cierto momento pues se burlará de eso, mientras que si se hace una aproximación mucho más amistosa, mucho más fraternal, seguramente, como muchos lo hemos podido ver dentro de nuestras prácticas y nuestro sendero, pues las cosas se van a manifestar de otra manera. Pero si seguimos apelando a esa metáfora del domador de leones y el león, pues en algún momento puede que algo falle y todo eso se nos venga encima.